las cosas empiezan a funcionar cuando se valoran. La valorización de algo es el estado. Hermanos y hermanas, nos hemos reunido hoy aquí y podremos disfrutar de la colaboración del coro y de su solista, la reverenda Shirley Caesar. Gracias. Oh, tengo cobertura. ¡Qué milagro! Hijo, si no es Jesús quien llama, apágalo. And the earth will be filled with knowledge of the glory of God. E a terra será cheia de conhecimento da glória de Deus. Y será llena la tierra del conocimiento de la gloria de Dios.
Dios los bendiga, hermanos. Una vez más nos congregamos en esta hora tan especial para recordar los últimos momentos de nuestro Salvador aquí en la tierra. Y siempre se los digo, es un culto muy solemne, pero no estamos de luto, porque nuestro Redentor vive. Pero sabemos también que en cada una de estas frases que vamos a leer hoy está contenida no solo nuestra vida misma, sino nuestro futuro eterno. Para ello los invito a buscar en Mateo, el Evangelio según San Mateo, el capítulo 27. Vamos a leer a partir del 21 y hasta el 37. Leo en voz alta, así es escrito. Y respondiendo el presidente, o sea, Poncio Pilato, les preguntó: ¿cuál de los dos quieren que les suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús que se dice el Cristo? Y le dicen todos: sea crucificado. Y el presidente les dijo: pues qué mal ha hecho. Mas ellos gritaban más, diciendo: sea crucificado. Y viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomando agua, se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: yo soy inocente de la sangre de este justo, véanlo ustedes. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del presidente llevaron a Jesús al pretorio y juntaron a él toda la cuadrilla, y desnudándolo, le echaron encima un manto de grana, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le burlaban, diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiendo en él, tomaron la caña y le herían en la cabeza. Y después que le hubieron escarnecido, le desnudaron el manto y le vistieron de sus vestidos y lo llevaron para crucificarlo. Y saliendo, hallaron a un cireneo que se llamaba Simón. A este cargaron para que llevase su cruz. Y como llegaron al lugar que se llama Gólgota, que es dicho el lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, y probándolo no quiso beberlo. Y después que lo vieron crucificado, repartieron sus vestidos echando suertes, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta: se repartieron mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Gloria a Dios. Oremos. Amoroso Padre, ayúdanos a concentrarnos en lo que hoy vamos a leer. Que tu palabra actúe poderosamente en cada corazón. Que nos ayudes a comprender mucho más lo inmenso de tu amor y lo inmenso de nuestra maldad. Padre, que esta tarde no sea una tarde ritual, una tarde rutinaria, nada más religiosa, sino verdaderamente espiritual, en la cual tú hables a tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a estar junto contigo al pie de la cruz. Borra mis rebeliones, Señor, y hazme un instrumento que te honre y edifique a mis hermanos, porque en Cristo Jesús así te lo rogamos. Amén. Aleluya. Tomen asiento, por favor. Esta fiesta judía era la fiesta de la Pascua, y Jesús como judío tenía que celebrar la Pascua. Esta fue su última Pascua, y él acababa de instituir la primera Santa Cena. Y aquí lo encontramos.
nosotros como cristianos tenemos algo especial en esta reunión, y es que no estamos celebrando la Pascua. Pablo en la 1 Corintios 5, 7 dice que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Esa Pascua ya no la recordamos. No tenemos por qué caer en el error que algunas iglesias caen de hacerlo cada año. No, hermanos, nosotros tenemos que recordar siempre la muerte del Señor en cada Santa Cena, pero no en la Pascua. ¿Y por qué a las 3 de la tarde? ¿Por qué con este calor? ¿Por qué esta situación? No es un capricho. Es que es la hora en que el Señor Jesucristo murió por nosotros. Por eso lo hacemos a esta hora, y es la única vez en el año. Ahora vean aquí, hermanos, el Señor Jesucristo es dejado 2 veces solo. Lo primero es que su mismo grupo de allegados, sus apóstoles, lo dejaron solo. Judas lo había traicionado. Sus discípulos más cercanos en el Getsemaní, cuando lo capturan, huyen y lo abandonan. Y después vamos a ver el más terrible de los abandonos que él sufrió, por lo cual él fue dejado solo. Pero vamos a ver las frases que él pronunció cuando ya estaba crucificado, y que se conocen así como las 7 palabras. Los invito a buscar en Lucas capítulo 23. Vamos a leer desde el 32 al 35. Ya vimos cómo Jesús fue llevado al Gólgota y ahí lo crucifican, y se cumple una profecía. Dice que sobre su ropa empezaron a echar suerte. Los soldados no quisieron romperla, no quisieron partirla para dividírsela, sino que echaron suerte a saber quién se la llevaba, y se estaba cumpliendo así una profecía del Salmo 22 que acabamos de leer. Echaron suerte sobre mis vestidos. Nada más, esa tarde en que Jesús fue crucificado, cumplió más de 30 profecías. Gloria a Dios. Él es verdaderamente el Mesías. Lucas 23, 32 está escrito así: y llevaban también con él otros 2 malhechores a ser muertos. Y como vinieron al lugar que se llama de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestidos, echaron suertes. Y el pueblo estaba mirando, y se burlaban de él, los príncipes con ellos, diciendo: a otros hizo salvos, que se sabe a él mismo si este es el Mesías, el escogido de Dios. Jesús, cuando va ya rumbo al Calvario, él lleva la cruz a cuestas. La Biblia dice que él llevaba la cruz a cuestas, y las mujeres piadosas, las mujeres que lo amaban, lloraban por él y ponían mantos para que él no se lastimara los pies. Pero él les dijo: mujeres, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes. Va a venir el día en que digan: bienaventurada la estéril, bienaventurados los vientres que no dieron a luz, bienaventurados los pechos que no amamantaron. Porque si esto hacen en mí, que soy la rama verde, ¿qué no harán en ustedes, que son la rama seca? El Señor Jesucristo realmente iba sufriendo, más se niega a él mismo y ora y pide por ellas, no por mí, sino por ustedes, lloren. Y es ahí donde, cuando Pilato, lo leímos, hermanos, es que todo esto es de hondo contenido profético. Pilato quiere soltarlo, pero el pueblo dice: si lo sueltas, te acusamos de traidor, porque este hombre dice que es nuestro rey, y nosotros nada más reconocemos como rey al César. Y es entonces cuando Pilato tiene miedo. Pero dice aquí que apela a un último recurso. Había la costumbre en la Pascua de librarles a un preso, el que la gente pidiera. Y Pilato sabe que tiene capturado a un asesino llamado Barrabás. Entonces usa ese recurso Pilato para salvarle la vida a Jesús, y le ofrece al pueblo: aquí está Barrabás, un asesino,
Y aquí está Jesús, al que ustedes llaman el rey de los judíos. ¿A quién quieren que lo suelte? Seguro Pilato se sorprendió terriblemente cuando toda la gente unánime gritó: suelta a Barrabás, suelta al asesino. ¿Y qué hago con este? Y dice Pilato: con este justo. Y todos gritan: crucifica. No fue llevado a un madero, fue crucificado. Pero el Cordero de la Pascua estaba siendo representado por el Señor Jesucristo. Y el sacerdote judío, el sacerdote hebreo, tenía que examinar que esa ovejita no tuviera ningún defecto físico, que no estuviera fracturada, que no fuera tuerta, que no estuviera lastimada. Y entonces cuando declaraba que no hallaba ninguna falta, ninguna falla en ella, era sacrificada la ovejita. Los sacerdotes judíos de la época de Jesús lo repudiaron, lo rechazaron, lo entregaron a Pilato. Y lo que ellos debían haber hecho y no hicieron, lo hizo un pagano, un romano, Pilato. Yo no hallo ningún defecto en este hombre. Gloria a Dios. Jesucristo no cometió ningún pecado, ni con el pensamiento. En una ocasión se enfrentó a sus enemigos y les dijo: ¿quién de ustedes me acusa de haber cometido pecado? Y todos quedaron callados gloriosamente. Ese silencio es glorioso. Y aquí el Señor, cuando es crucificado, pronuncia su primer frase: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No pierdan Lucas y busquen Isaías 53. Isaías 53, ustedes deben saber, se refiere al sufrimiento del Mesías. Y en el versículo 12, Dios dice acerca del Mesías, acerca de su Hijo, 53:12: por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los perversos, ahí entre dos ladrones. Habiendo él llevado el pecado de muchos, él no pecó ni con el pensamiento llevó nuestros pecados. Y escuche: habiendo orado por los transgresores. Esa oración, así se dice, intercesoria de Jesús por los que le habían traspasado físicamente, estaba profetizada. Jesús estaba cumpliendo profecía tras profecía en esos momentos cruciales de su muerte en la cruz. Nadie cumple profecías voluntariamente para hacerse pasar como alguien que no es. Nadie. Un falso Cristo le hubiera dicho: me estoy muriendo, me están traspasando, pero voy a decir una frase para cumplir una profecía y que crean que yo soy el Mesías. Nadie haría eso. Si Jesús lo hizo, es porque verdaderamente Él es el Mesías. Y ahí encontramos la primera frase, la primera palabra de Jesús. Vamos a leer la segunda. Busquen en Lucas otra vez el capítulo 23, pero ahora a partir del 39. Así es escrito: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro le reprendió y le dijo: ¿ni aún tú temes a Dios, estando en la misma condenación? Y nosotros, a la verdad, padecemos justamente porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este, otra vez la declaración, ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios. Segunda frase: hoy, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuánta bendición ha traído esta declaración. Miren, estamos fundados sólidamente en doctrina correcta. Cuánta alegría, cuánta paz
ha traído a millones, y me quedo corto, a millones que han muerto, sabiendo que no van a ir a un infierno, o a un purgatorio, o a un limbo, sino directamente a la presencia del Señor. Nosotros creemos que cuando un cristiano muere, su cuerpo va a la tumba, pero su alma, con esta base, de inmediato va a la presencia del Señor. Es terrible que todos sabemos que el momento de la muerte es un momento de gran decisión. Ahí no caben chistecitos, no caben bromas, no cabe fingir que es uno bueno o que es uno cristiano. Es el momento de la verdad. Yo he visto mucha gente que llora, que se angustia terriblemente cuando va a morir, porque todo lo que dijo cuando estaba sano, ahí se acaba. Sus riquezas no le van a servir de nada, su poderío, su fama no le van a servir de nada. Hablaba no sé ni con quién acerca del señor Jacobs, que era dueño de una empresa de internet muy grande, muy rico este hombre, y cuando murió todo su dinero no le sirvió de nada. Con Tejero platicaba ayer, y él estábamos diciendo esto, cómo mucha gente en el momento de la muerte se endurece y blasfema, porque mucha gente cree que la muerte es el final, y nosotros creemos que la muerte apenas es el inicio, o de una vida de gozo, o de una vida de tormento, según hayan o no aceptado a Cristo. Esa es la condenación, rechazar a Cristo. Nadie va a ser condenado por ser malo, sino por rechazar a Cristo. Nadie va a ser salvado porque es bueno, sino porque aceptó a Cristo. Entonces, en el momento de la muerte, dice en Lucas, y Mateo lo confirma, que los dos ladrones, los dos malhechores, se burlaban del Señor, los dos, y le decían: si tú eres verdaderamente el Mesías, pues sálvate y sálvanos. Solo pensaban en su parte física, en su vida material, no pensaban en la eternidad. Más, cuando llega el momento de la agonía, uno se mantiene duro, pero el otro, su corazón de piedra se vuelve corazón de carne, y casi me lo puedo imaginar clavado en la cruz, estirando el cuello y hablándole al que estaba a su lado, al que estaba en medio. Cuando crucificaban a un número impar de personas, 3, 5, 7, el de en medio era considerado el peor. Jesús estaba en medio porque era considerado el peor, como un traidor a Roma, y el odio judío por hacerse pasar como Dios siendo un simple carpintero. Todo el odio estaba concentrado en Jesús. Pero este hombre, en su agonía y en sus dolores tan atroces, no se dirige al soldado que estaba ahí, al centurión: sálvame. No se dirige a María, que estaba ahí llorando: madre mía, sálvame. No dijo eso, pero le dijo a quien estaba muriendo a su lado: solamente acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Este hombre era religioso. Este hombre era judío. Este hombre sabía que un día el Mesías iba a venir e iba a instaurar el milenio de paz, el reino. Esto es futuro. Pero el Mesías, entonces, ¿por qué le dice a él: cuando vengas a tu reino? Sencillo, porque lo reconoce como el Mesías. Acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Y qué glorioso. ¿Qué respuesta le da el Señor? No le dice: ese día te tendré presente, sino hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Tú piensas en un futuro lejano, en un lugar terrenal, milenio de paz. Yo te ofrezco algo mejor. Hoy mismo, no en futuro lejano, no en un lugar terrenal, sino en el reino celestial. Y la escritura no miente. Ese hombre murió, pero llegó a la presencia del Señor desde hace 2000 años.
Su cadáver, quizás si le fue bien, fue sepultado, se deshizo en su sepulcro, pero su alma de inmediato ya estuvo en la presencia del Señor. ¿Cómo ha sido con millones en estos 2000 años? Nosotros tenemos amados que así hicieron, pusieron su fe en el Señor Jesucristo. Vuelvo a decir, ayer estaba platicando con Tejero, él creía que mi madre no había hecho su decisión por Cristo. Felizmente sí la hizo antes de morir. Sé que ella está con el Señor. Pero decíamos de eso, como gente pervertida, gente corrupta, gente mala, la vamos a encontrar en el cielo. ¿Cómo? Porque en su agonía se arrepintieron y pidieron perdón a Cristo. Y gente muy buena, muy honesta aquí, nunca va a estar allá, estará en el infierno. ¿Por qué? Porque solo eran cristianos de fachada, no lo eran de corazón. El cielo va a ser un lugar de sorpresas. Ay, el infierno también va a ser un lugar de sorpresas. Y ahí está la segunda frase de nuestro Señor Jesucristo, que nos trae tanta seguridad, tanta paz a nuestros corazones. Podemos vivir y morir confiados, sabiendo que nada ni nadie nos podrá separar del Señor. Pablo dijo así: y si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea pues que vivamos o que muramos, somos del Señor. Ya nada ni nadie nos podrá separar de su amor eternamente. Vamos a ver la tercera frase. Busquen en Juan, el Evangelio siguiente, Juan capítulo 19. Leamos a partir del 23. Así es escrito: y cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, para cada soldado una parte, y la túnica. Mas la túnica era sin costura, toda tejida desde arriba. Y dijeron entre ellos: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella. ¿De quién será? Para que se cumpliera la escritura que dice, y ese es el Salmo 22, partieron para sí mis vestidos, y sobre mi vestidura echaron suertes. Y los soldados hicieron esto. Y estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y como vio Jesús a la madre y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dice a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dice al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió con él. Esa es la tercera frase de Jesús ya crucificado. Esta gente era tan endurecida. A veces yo hablo con hermanos que están en hospitales y ellos dicen que las enfermeras, los enfermeros, los médicos son deshumanizados, que son muy duros. La verdad, me decía una hermana, es que tienen que ser así. En primera, con tanto tiempo que tienen ahí, ya no pueden llorar y conmoverse como al principio. Pero no es que se endurezcan, es que necesitan ser profesionales. No pueden estar entristecidos y llorando a la hora de una cirugía, a la hora de salvar a alguien, a la hora de darle algún medicamento. Tienen que estar firmes en lo suyo. Pero estos hombres sí eran duros, estos hombres eran crueles, estos hombres eran sádicos, no les importaba el dolor. Es muy fácil leer esto aquí, pero los crucificados gritaban de dolor, no dejaban de gritar. Seguramente ellos decían: ya mátennos. Esta gente no les importaba, estaban jugando, no sé si dados o alguna otra manera de definir la suerte, la ropa de Jesús. Y los crucificados sentían el dolor extra de ver que no tenían compasión de ellos, que no les importaba en lo más mínimo su sufrimiento. Fíjense, acabamos de leer en el Salmo 22 que sobre la ropa de Jesús se echaron suertes. Ahí se estaba cumpliendo. Pero también leímos
2 palabras. Dice, mis huesos se descoyuntaron. En la satánica Inquisición inventaron un tormento que era el potro, con el cual amarraban a las personas, los desdichados que estaban allí, de sus brazos y de sus piernas, y los estiraban hasta que, así decimos aquí, les zafaban los brazos y las piernas. Los huesos de los crucificados se zafaban por el peso que ellos tenían que soportar. Y lo segundo que les digo es esto: horadaron, traspasaron mis manos y mis pies. Los judíos no traspasaban a los reos. Los romanos eran los que crucificaban. Cuando David escribe el Salmo 22, 1000 años antes de que naciera Jesús, y dijo, horadaron mis manos y mis pies, no entendieron qué estaba pasando, porque Roma no surgía como potencia, porque esa forma de matar, de ejecutar, no la tenían los hebreos. Ellos ahorcaban, ellos con piedras lapidaban a los reos, pero no crucificaban. Vean la precisión con que el Espíritu Santo le hace decir a David de una forma de castigo que no estaba inventada para los hebreos. Gloria a Dios. Esto también certifica que la Biblia es la palabra de Dios. Y claro, en medio de ese dolor, con el sol inclemente, con las heridas sangrantes, Jesús estaba deshidratado, se estaba muriendo realmente, pero en medio de su dolor voltea hacia abajo y ve a su madre, María, su amada, y la ve sufriendo. No hay dolor más grande que el de ver cómo al hijo lo están torturando, y lo están torturando y la gente divirtiéndose con él, y saber que Judas lo había traicionado, lo había vendido, su amigo lo había traicionado por 30 monedas. María estaba sufriendo. Cuando María y José, casi 33 años antes, llevaron al bebito que era Jesús al templo para ser consagrado al Señor, Simeón dijo una profecía: una espada, María, una espada va a traspasar tu alma. Y no estaba hablando físicamente. Un día, María, tú vas a sentir que tu corazón te lo desgarran como si fuera un mandoble, como si fuera una espada, una estocada. Y ese era el día. María estaba viendo a su hijo, su santo hijo, su puro hijo, cómo estaba agonizando. Y Jesús nuevamente, en lugar de gritar compasión, pedir compasión para él se ocupa de su madre, que quedaba sola. Se entiende que José ya había muerto, el carpintero. Los hermanos de Jesús no estaban allí. Otro dolor extra. Sus propios hermanos no creían en él. ¿A quién se la voy a encomendar? Mi madre tan amada, ¿a quién se la voy a dejar? Ninguno. Como Juan, el ex pescador, el apóstol, el único que estaba al pie de la cruz. Y por eso le dijo: mujer, he ahí a tu hijo. Y a Juan le dice: ahí está tu madre. Y Juan, que es el que escribe, que Juan es el que vio la agonía y el sufrimiento de Jesús, dice: desde ese día yo la recibí conmigo, yo me hice cargo de María. Cada año les digo a ustedes esto: un día, tarde o temprano, nos va a tocar morir. Y uno de los dolores extras que viene, la pena que viene, es cuando hay niños pequeños, cuando hay niños que van a quedar huérfanos, y uno se pregunta: ¿qué va a hacer de mi hijo? ¿Cómo va a hacer con su comida, su ropa? ¿Quién lo va a asistir? Cuando la madre muere, queda desamparado el niño. Cuando el esposo muere, queda la madre sola. Así estaba María. Bienaventurado aquel hermano o hermana que tenga otro hermano cristiano digno de su confianza, a quien le pueda decir en su agonía: te encargo a mi esposa, te encargo a mis hijos, ve por ellos, vela por ellos. Y Jesús sabía que Juan era digno de confianza, y con el Espíritu Santo dictándole, dice que desde ese momento
Juan recibió a María con él. Eso es algo que nos debe hacer reflexionar, hermanos. Un día, repito, y no quiero ser fúnebre, nos va a tocar morir. Que el Señor provea a quien le vamos a encomendar a nuestros seres amados. Y lo digo también siempre. Es una gran bendición la que alcanzamos. Yo estoy orando por ella. Que cuando yo muera, mis hijos ya estén grandes, ya estén casados y ya tengan sus hijos. Porque su esposa y sus hijos van a ser la razón de vivir de ellos, el motivo para salir adelante. Hay de aquel que pierde a sus padres cuando es un niñito y no comprende nada. Y de repente viene un padrastro, una madrastra y situaciones terribles. Creo que uno parte en paz cuando ya es grande y ve al hijo, a la nuera, a la hija, al yerno, a los nietos y sabe que con ellos se va a consolar, como Isaac se consoló con el amor de Rebeca por la muerte de su madre Sara, ¿verdad? Así dice la Escritura, así dice, ¿verdad? Bueno, vamos a leer la corta frase de Jesús. Mateo, volvamos a Mateo, donde empezamos. Capítulo 27. A partir del 38. Así se escrito. Entonces crucificaron con él 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le decían injurias, fíjense, todavía lo insultaban y meneaban la cabeza, esto era una burla, y decían: tú, el que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera, también los príncipes de los sacerdotes, escarneciendo con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, que a él mismo no puede salvarse. Si es el rey de Israel, que descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Era una burla, no iban a creer. Si Jesús hubiera bajado de la cruz, no hubieran creído en él. Y decían: confió en Dios, que lo libre ahora si lo quiere. Eso dijo el Salmo 22 que leímos, hermanos. ¿Cómo se cumplen las Escrituras? Porque él dijo: soy hijo de Dios. Lo mismo también les herían, se burlaban los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora de sexta, o sea las 12, fueron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona, o sea las 3 de la tarde. Y cerca de la hora de nona, Jesús exclamó con grande voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Oh, hermanos, ¿cómo habrá sido el tono de voz del Señor cuando murió mi padre? Por primera vez en toda mi vida estuve separado de mi padre. Toda mi vida lo había tenido hasta que murió. Jesucristo, toda su vida, y esto es la eternidad, estuvo unido con el Padre y con el Espíritu Santo. Como persona de la Trinidad siempre estuvieron juntos, nunca se separaron. Mas ahora él sintió el abandono de su Padre, el segundo abandono que les mencioné al principio. No solo el abandono de sus discípulos, no solo el abandono de su pueblo, sino lo peor, el abandono de su Padre. Ese grito lo dice en su idioma natal, en la lengua que él hablaba, en arameo: Eli, Eli, Dios mío, lama sabactani, ¿por qué me dejas solo? Ahora que más te necesito, ¿por qué me dejas solo? Todos estaban burlando de él, todos se burlaban y decían: tú dijiste que si derribaban el templo en 3 días lo levantabas. A ver, quiero ver un milagro. Si haces un milagro, si te zafas de la cruz y bajas, creeremos en ti. Gracias a Dios que no hizo caso Jesús, porque si él se hubiera salvado, si él hubiera descendido de la cruz, todos nosotros estuviéramos en nuestros pecados, en nuestros delitos y maldades.
Cuando en Getsemaní los romanos, los soldados judíos van con Judas a la cabeza buscando al Señor, Pedro toma una espada y trata de decapitar al soldado que está allí. Malco le tira un tajo a la cabeza, Malco lo esquiva y solo le corta la oreja. Y Jesús dijo: Pedro, guarda tu espada, porque los que saquen a espada morirán. Pero dijo: ignoras que si yo quisiera le diría a mi Padre, defiéndeme, y él mandaría miles de ángeles, 12 legiones de ángeles. Toma la oreja cercenada y se la pega, sana a Malco totalmente. Aleluya. Si Jesús fue a la cruz y murió, es porque lo hizo voluntariamente, porque de tal manera nos amó. Tenía todo el poder para librarse. Miles y miles de ángeles estaban dispuestos, esperando una orden, una llamada de auxilio de Jesús para librarlo. Por eso él no descendió de la cruz cuando le dijeron: creeremos en ti si te bajas de la cruz. Pero entonces Jesús tuvo que ser abandonado en la cruz. Fue desamparado y le decían: si a otro salvó, ¿por qué no se salva él mismo? ¿Y por qué fue su abandono? Miren, este culto es muy especial por el horario. Miren, la verdad se los digo, estamos gozando de una comunidad muy grande, hasta el clima está agradable. Sin embargo, yo los veo a todos ustedes muy cansados. Piensen esto: ¿cómo habrá estado Jesús? No había techo, no había brisa, no había agua para refrescarse, no había nada. Al contrario, había heridas sangrantes, había burlas, estaban unos clavos terribles, espinas, no crean que una o dos, no crean que pequeñas, sino espinas en su frente. La espalda la tenía deshecha a latigazos. Los romanos usaban un látigo que en la punta tenía como anzuelos de metal, y cada vez que pegaban se hincaban y desgarraban. Las personas que eran sometidas, así se dice, a flagelación, eran amarradas en un poste y les pegaban y se desmayaban del dolor, tenían que echarles agua para seguir pegándoles. Jesús no dice la escritura que se desmayó, era muy fuerte Jesús, pero no me refiero a la parte física de él, sino a la parte espiritual, su inmenso amor por nosotros. Hoy hablaba con una persona y le decía cómo nosotros vez tras vez, día tras día, le estamos fallando al Señor, y Él muestra su amor y su misericordia vez tras vez, perdonándonos y perdonándonos y perdonándonos. Si eso no nos mueve a entregarnos a Él, nada lo va a hacer, le dije a ese hombre. ¿Saben que se repartieron por lo menos 2,000 folletos? No todos lo repartieron, unos 8 de la iglesia lo repartieron. ¿Y dónde están? Y a tanta gente que Jesús sanó, y a tantos miles que les dio de comer, a tantos que resucitó, a tantos que liberó de los demonios, ¿dónde estaban? Todos abandonaron al Señor. La escritura dice en Zacarías: si matas al pastor, las ovejas se desparramarán, se dispersarán. Y así el diablo estaba actuando contra Jesús sin saber que esto era el plan de Dios para nuestra redención. Según el diablo, estaba ganando. Según Dios, él estaba pisoteando a Satanás, como la vieja profecía mesiánica: la simiente de la mujer te herirá en la cabeza, tu simiente le herirá en el calcañar. Ahí en la cruz se cumplió. Pero ¿por qué fue abandonado? Lo vuelvo a decir: ¿cuántas veces hemos estado en angustia? ¿Cuántas veces hemos estado en tribulación grande? Aún en luto. ¿Cuántas veces? Yo conozco hermanos que ahorita tienen cáncer. ¿Cuántas veces he estado con hermanos que van a un quirófano donde saben que van a ser amputados, no van a salir completos?
¿Cuántos van a quirófanos? Y es muy difícil, casi todos ellos saben que van a morir ahí. Y sin embargo, tienen el consuelo de encomendarse al Señor y saber que el Señor está con ellos, porque dijo así: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Podemos gozar con toda seguridad de la compañía y fortaleza del Señor, pero ¿a qué precio? Al precio de que Él fue abandonado en la cruz. Él fue dejado solo para que tú y yo jamás estemos solos. Nosotros contamos con el Señor Jesús siempre. Veamos otra frase, hermanos, la quinta frase en Juan 19 otra vez. A partir del 28, solo 2 versículos. Después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas eran ya cumplidas, para que la escritura se cumpliera, dijo: tengo sed. Y estaba allí un vaso lleno de vinagre. Entonces ellos echaron una esponja de vinagre y rodeada a un hisopo se la acercaron a la boca. Ese momento en que Jesús entra en agonía. Marcos dice que Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana, ya eran las 3, tenía 6 horas crucificado, tan lastimado, tan desangrado y bajo los inclementes rayos del sol. Él estaba así en lo físico, él estaba en lo moral, en lo espiritual, sufriendo por el abandono y la traición de su pueblo. Y normal, se deshidrató y dice que gritó: tengo sed, tengo sed. Piensen en esto, hermano. Yo en este momento tengo sed y estoy tan cómodamente aquí, tan confortable como tú y yo, y tenemos sed. ¿Cómo habrá sido la sed abrazadora del Señor Jesucristo? Tengo sed. Los que estaban ahí divirtiéndose oyeron que el reo pedía agua, algo así, y en lugar de darle precisamente agua, tomaron una esponja, la llenaron de vinagre, la pusieron en la lanza y se la acercaron a la boca. El sadismo satánico, no sadismo romano, sino satánico, estaba centrado, estaba concentrado en Jesús. No había piedad. Las muestras de crueldad se sucedían una tras otra, como un eslabón maligno. Y ahora le acercan vinagre a él. Y era tanta su sed que dice que lo tomó el vinagre, hermanos. Me imagino que entre la risa de todos, cuando él lo llevaron a la cumbre del Calvario, le dieron una droga, mirra. Ahí le dieron a una droga con hiel para que él quedara drogado y así no sufriera tanto. Y los ladrones sí se la tomaron, pero él no. Cuando se dio cuenta de lo que era, él rechazó tomarla para estar en la cruz consciente de todo lo que iba a padecer, para que nadie dijera que Jesús no sufrió porque estaba drogado. No estaba drogado, como se dice ahora, estaba en sus 5 sentidos, en su plenitud, cuando sufrió por todos nosotros. Y en esa plenitud su cuerpo gritó por agua, y en lugar de agua, dijo el Salmo 22 que leímos hace rato, le dieron vinagre. Otra escritura que se cumplió. Cuando un judío, de veras un judío de corazón, lee esto y ve cómo todo se cumplió en Jesús, se convierte a Cristo. Ya no se aferra a su judaísmo. Por eso entre la iglesia cristiana hay muchos ex judíos, ahora son cristianos, empezando por los 3,000 del día de Pentecostés y los 5,000 posteriores, y de ahí para acá una gran cosecha entre el pueblo judío. Aquí vemos la profecía se cumple, el sadismo romano, pero dice aquí Juan que cuando Jesús se dio cuenta que todas las cosas estaban cumplidas. Esto es muy importante, hermanos. Quisiera llamar la atención. Sé que está cansado, yo estoy peor que ustedes, hermanos, pero les digo algo. Jesús se dio cuenta que todo lo que tenía que hacer por nuestra redención, todo lo que tenía que hacer para llevarnos al lugar celestial, ya estaba cumplido. Desde antes de que naciera, Satanás trató de matarlo.
Y como no lo pudo lograr, instigó a Herodes a que diera la orden de matar a esos bebitos, porque entre ellos iría Jesús. Pero Jesús ya estaba a salvo en Egipto. Toda la vida de Jesús, Satanás estuvo tratando de hacerlo caer en pecado. Aún en su agonía seguramente lo tentó. Pero en ese momento que Jesús está a punto de morir, Él se da cuenta que todas las cosas ya estaban cumplidas. Todo el plan de Dios para nuestra salvación, Él lo había cumplido totalmente. Él se dio cuenta. Eso señala nuestro destino eterno. Por eso estamos aquí en esta tarde. Yo me pongo a pensar, como decía él, cuánta gente está en la playa ahora, hermanos. No les importa el calor, el sol. Cuánta gente está, como dicen ellos, en los antros, en las cantinas. Cuántos ya han muerto, fíjense, en esta Semana Santa. No, hermanos, qué bendición que nosotros estamos aquí. ¿Sí? Y nosotros, en ese sentido, podríamos ser un sorbo de agua fresca para el Señor, que no nos ve allá, sino que nos tiene aquí. Hace unos días, yo estaba desanimado por la asistencia, pero alguien que vino de un viaje muy largo, dice que vino del viaje y se vino al culto. Eso me animó mucho. Yo creo que al Señor le alegra, se goza de vernos aquí, hermanos, y no estar aquí como hacen ellos en sus parodias de la pasión de Cristo, y después de eso ya se van a sus vicios. No, hermanos, quedémonos con el Señor, sigamos reflexionando en estas palabras, vivamos como Él manda. Amén. No un ritual nada más. Sexta frase, ahí mismo en el 19, el versículo 30. Y cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, dio el Espíritu. Cuando Jesús tomó el vinagre, nosotros en una situación no tan extrema como la de Jesús, si tomáramos vinagre nos lastimaría. Pero Jesús, tan debilitado como estaba, tomó, esto se llama ácido acético y es corrosivo, quema. Jesús se lo tomó y en ese momento Él dijo: todo está consumado. Este vocablo es uno. Para nuestro español son dos, consumado es. Pero en el griego es una sola palabra. No sé si alcanzaron unas tarjetitas con unas palabras raras, hay unas letras raras. Esa palabra en griego significa que una deuda ya está pagada. Se pronuncia tetelestai, es una sola palabra. Cuando una persona se endeudaba por cometer algún delito o por pedir prestado, firmaba un documento para que le cobraran a él, y cuando él pagaba, como las modernas letras de cambio, cuando él pagaba, iba con el magistrado que ponía un sello, y ese sello era tetelestai, todo está pagado, ya no me lo pueden cobrar porque aquí tengo que ya lo pagué. Cuando Jesús muere en la cruz, Él grita triunfalmente: tetelestai. Eso es lo que tenemos que ver. Nuestra deuda con Dios, nuestros pecados fueron absolutamente pagados por la sangre de Jesucristo. Ya no tenemos que hacer nada más. No el sábado, no bautizarnos, nada de viandas prohibidas, no tenemos que diezmar, no tenemos ni siquiera que venir al templo para salvarnos. Todo ya está pagado. Lo único que necesitamos hacer es arrepentirnos y entregarnos al Señor Jesucristo. Eso es todo lo que hay que hacer para ser salvos. Qué buena obra pudo hacer el ladrón que se arrepintió y se salvó. Ya no pudo porque entró en agonía y murió. Pero desde ese día está con Jesús en el paraíso y nos está esperando. Ahora vean, hermanos, cuando nosotros pensamos en ese sacrificio perfecto, no añadamos nada, no mezclemos la ley, no de guardar el sábado, no de comer animales limpios nada más, no de bautizarlo, nada de eso. Hay mucha confusión. Hay muchos hermanos que piensan que hasta que se bauticen serán salvos.
La Biblia es muy clara, nada que agregar, tetelestai. Jesús dijo, Jesús declaró que todo estaba ya pagado. Nuestra deuda con el Señor ha sido cancelada. La sangre de Jesucristo nos ha dado el perdón y la vida eterna. Y la séptima frase, hermanos, volvamos a Lucas. Y como era la hora de sexta, las 12, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona, las 3 de la tarde. Escuchen, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rompió por en medio. Entonces Jesús, clamando a gran voz, o sea, dando un grito muy fuerte, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y como el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. En Mateo 27:54 dice que ese centurión dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Miren, cuando Jesús murió, y esta fue su última frase, sucedieron 4 cosas irrepetibles. Cuando Buda murió no pasó nada. Cuando Mahoma murió no pasó nada. Cuando María murió, cuando Abraham murió, no pasó nada extraordinario. Mas cuando Jesús murió, primero, ya vimos, unas tinieblas impresionantes desde las 12 a las 3. 3 horas de tinieblas. Los eclipses no duran así, duran segundos. En el 70, yo recuerdo, en el 70, aquí se vio un eclipse solar que duró segundos, pero fue impresionante. Pero todos nosotros sabíamos que era un eclipse que duraba segundos, que no nos iba a pasar nada. Pero esa gente sabía que eso no era un eclipse y no duró segundos, duró 3 horas. Y además era la muestra de que toda la creación estaba de luto porque su creador estaba siendo asesinado en la cruz. Ese es un evento portentoso, impresionante. Los militares no eran cobardes, pero este hombre se impresionó. No dice que fue en toda la región, ahí en el Calvario, en las tinieblas, las penumbras de 3 horas. Segundo evento, dice que hubo un terremoto, que las rocas se partieron. Eso no pasó cuando murieron los demás, quien sea, no pasó. Solo cuando el Señor Jesucristo murió se vino ese terremoto, no telúrico, no por placas tectónicas, sino por el poder del Señor, y solo en ese lugar. No hubo un eclipse, hubo tinieblas que mandó el Señor. No hubo un sismo como lo entendemos, sino un terremoto que mandó el Señor. Tercer evento, dice que había santos, hombres de Dios, que estaban muertos y sepultados en Jerusalén. Y cuando Jesús muere, las ruedas, las piedras que ponían sobre sus tumbas, se abrieron, mano, se movieron sin que nadie los moviera. Y se podían ver los cadáveres, los reconocían. Y cuando Jesús resucitó, dice Mateo, cuando Jesús resucitó, ellos también resucitaron y entraron a Jerusalén. Qué glorioso ha de haber sido eso. Con nadie más que con Jesús. Y finalmente lo leímos. El velo del templo, un telón sagrado que había en el templo, se rasgó de arriba a abajo. Totalmente. No en diagonal. Totalmente. No de abajo arriba, sino que era la obra de Dios. Era la obra de Dios para el hombre, no la salvación del hombre. El hombre no logró su salvación, Dios hizo la obra. Y no en diagonal, sino totalmente, no medio rasgado, totalmente. Por eso dijo él, tetelestai. Por eso dijo él, consumado es. Ya no hay nada que agregar. Yo creo que si no lo habías entendido, hoy puedes entenderlo. Cuando te toque el momento de partir,
Tú sabes a dónde vas a ir. Tú puedes decir con Jesús la misma frase. Esteban la dijo el primer mártir: en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa es la mejor seguridad. Hace años Carmina fue operada y ella tenía un problema de cáncer. Y cuando iba al quirófano, le dije a nuestra amiga y nuestro amigo, los doctores: se las encomiendo, se las encargo. Yo sé que iba en buenas manos, humanas. No, pero encomendarse en las manos de Dios. ¡Qué seguridad tan grande! ¡Qué bendición tan grande! Jesús cumple el Salmo 16. Mi alma reposará tranquila, porque no me vas a dejar en el sepulcro, ni dejarás que mi carne vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Ese es el Salmo 16. Por eso Jesús fue a la cruz, porque sabía que el Padre lo iba a sacar de la tumba al tercer día. Él murió confiado. Por eso le dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y durmió 72 horas. Pero al tercer día, victoriosamente, se levantó de entre los muertos y vive para siempre. Porque Él vive, nosotros también viviremos. Y siempre les digo, hermanos, cada año se los digo, hay 4 religiones monoteístas. Hay muchas politeístas, pero hay 4 religiones monoteístas mundiales: el judaísmo con Abraham, el islam con Mahoma, el budismo con Siddhartha Gautama y el cristianismo con Jesucristo. Pero gloriosamente, la tumba de Abraham, la tumba de Buda, la tumba de Mahoma está ocupada, tiene sus huesos. Pero la tumba de nuestro Señor y Salvador Jesucristo está vacía, porque Él resucitó. Por eso yo les dije, hoy no es un culto fúnebre, no estamos de luto. Hace 2000 años hubiéramos estado de luto, pero Él resucitó. Pero esto no quiere decir que nos vamos a entregar a un regocijo que no debe haber, a una falta de reverencia. Estamos llevando el culto con absoluta reverencia, ¿sí? No nos burlamos como esos que veían a Jesús crucificado y se burlaban de Él. Concluyo, hermanos, con estas palabras proféticas de Jesús, que las cumplió como todas al pie de la letra. Busquen por favor en Juan capítulo 2. Versículo 13, para que tengamos el contexto. Vamos a leer desde arriba, desde el 13 al 22. Juan 2:13. Está escrito así: y estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas, y a los cambiadores sentados. En los cambiadores eran los que convertían las monedas a la moneda de Jerusalén. Y hecho un azote, un látigo de cuerdas, los echó a todos del templo, y las ovejas y los bueyes, y derramó los dineros de los cambiadores, y trastornó las mesas. Y a los que vendían las palomas les dijo: quiten de aquí esto, y no hagan la casa de mi Padre casa de mercado. Jesús dice que Dios es su Padre, mi Padre. No hagan la casa de Dios, no dijo, sino la casa de mi Padre, mi Padre. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me comió. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras de que haces esto? Es decir, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Con qué autoridad nos corres? ¿Con qué autoridad nos tiras el dinero y las mesas? Y respondió Jesús y les dijo: destruyan este templo, y en 3 días lo levantaré. Aleluya. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue este templo edificado, y tú en 3 días lo levantarás. Dice Juan: mas él hablaba del templo de su cuerpo. Si matan este cuerpo, si lo crucifican, en 3 días lo voy a levantar. Y entonces, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron a la escritura y a la palabra que Jesús había dicho. Aleluya. Miren, todo lo que Jesús hizo, con esto concluyo. Miren,
todo lo que Jesús hizo en esos 3 años y medio de ministerio terrenal, todo lo que Él dijo: yo soy el Hijo de Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la puerta, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el pan de vida, el que crea en mí aunque esté muerto vivirá. Todo lo que Él dijo lo arriesgó a un solo evento: su resurrección. Destruyan este cuerpo, mátenme, y en 3 días resucitaré. Si Él era asesinado y no resucitaba, entonces todo lo que dijo era mentira. Mas Él resucitó y comprobó con ese hecho que lo que había dicho y enseñado es la verdad. Jesucristo resucitó. Me platicaban ayer de una persona que se tiró en un paracaídas a 3 kilómetros, no sé, y venía a una velocidad de 200 kilómetros por hora cayendo, y no se le abrieron los 2 paracaídas que traía y se estrelló, pero cayó en un terreno suave y no murió. Quedó muy lesionada. Era una mujer, quedó muy lesionada, pero cuando la llevaron al hospital se dieron cuenta que estaba embarazada. No solo no murió, sino que su bebé nació y está normal. Y cuando la familia dio gloria a Dios porque decía que Dios la había sanado, entró el cirujano y los insultó a todos por decir esas cosas en pleno siglo XX. Ellos creen que al morir se acaba todo. Ellos no creen en Dios. Nosotros creemos en Dios, en Jesucristo. Las palabras que Él dijo en la cruz nos ha traído bendición, y sabemos que al morir no se acabará todo. Iniciará una vida de gozo sin fin, donde no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá enfermedad, no habrá muerte, no habrá separaciones. Se acabaron las lágrimas. Dice que el Señor secará el llanto de nuestros ojos. Ya no habrá sufrimiento. No importa lo que médicos así, científicos así digan. Nosotros creemos en Jesucristo, y Él nos ha garantizado ya con su vida y las palabras que dijo y con su resurrección gloriosa que nosotros también resucitaremos. A Él pues sea la gloria, la alabanza y la gratitud. Vamos a hablar con Él.